puede haber ausencia congénita de la vagina y el útero, formación de genitales externos ambiguos, la diferenciación sexual, o defectos en la fusión lateral o vertical de los conductos. Para esto repasaremos lo que es la embriología normal, ¿no? Desarrollo del sistema conductal y los genitales externos. El origen del mesodermo intermedio, la formación del reborde urogenital, ¿no? Y la diferenciación a reborde nefrogénico y genital. Entonces tenemos, de lo cual al final da origen al aparato urinario, lo que es riñón, uretra, vejiga, uretra. Y el aparato genital, que es gónada, sistema ductal y genitales externos. Acá, por ejemplo, en la figura tenemos los mesonefros, los conductos mesonéfricos, mientras que hacia la parte inferior vemos la parte de la cloaca y los conductos alimentarios. En cuanto a semanas, podemos decir que, por ejemplo, en la quinta semana, digamos, teniendo en cuenta el botón ureteral, digamos, se origina del conducto mesonéfrico, ¿no? Entonces tenemos mesonefros desde el conducto mesonéfrico, ¿no? Ok, mientras que la formación del conducto metanéfrico lo va a dar origen a lo que es el uréter, ¿no? Entonces, los metanefros, acá tenemos el botón ureteral, ¿no? Entonces, el riñón funcional ya lo tenemos a las 10 semanas. Los conductos de Miory, recuerden que son los conductos paramesonéfricos, acá en rosado, y ya lo tenemos a la sexta semana. Sus porciones caudales se juntan en la línea media hacia la cloaca, ¿no? En futuro vemos que dan origen a los órganos genitales, ¿no? Los conductos paramesonéfricos o de Müller. Después tenemos acá el seno urogenital, ¿no? Que tiene tanto su porción cefálica o vesícula, que da origen obviamente a lo que es a la vejiga, la porción intermedia o media o pélvica, que es la uretra femenina, y la caudal o fálica, que es, da lugar origen a la vagina, la glándula de Bartolini, glándulas uretrales y parauretrales de Skene. Entonces, la forma como se divide el seno urogenital. Como tema referencial, decir que la división de la cloaca por tabique urorectal es en la séptima semana. Tabique urorectal. Séptima semana. La creación del recto y seno urogenital. Muy bien. Acá tenemos los, digamos, los conductos metanéfricos, los cuales penetran al trígono vesical, ¿no? Cuando hablamos de metanefros, hablamos del riñón. La forma como entran a lo que es la vejiga. En el lugar de se denomina el trígono vesical. Ahí ingresan los uréteres. Entonces, metanefros, conducto metanéfrico, ingresa en el trígono vesical. Y luego tenemos lo que es la formación de la salpinge, el útero, la vagina y los ovarios. Ya saben que ellos, a partir de los conductos paramesonéfricos, ¿no?, se juntan. Y aquí tenemos origen, dando origen a la salpinge. Acá tenemos en celeste el vestigio del conducto mesonéfrico, ¿no? Luego tenemos el cuerpo uterino, las trompas, la salpinge, y la vagina, el tercio superior de la vagina. Entonces, formación de salpinge, útero, vagina y ovario. Ahora, ¿cómo se produce la diferenciación gonadal? Aquí, bueno, en esta figura podemos ver acá los conductos paramesonéfricos. Conductos mesonéfricos, cuando hablamos de mesonéfrico, es mesonéfrico ese riñón.
Y bueno, si es mujer, obviamente se va a producir la degeneración del conducto mesonéfrico. Y más bien se producen ahí en la zona de los cordones sexuales corticales, que son derivados de los cordones sexuales secundarios. Están los cordones sexuales corticales, que son derivados, decíamos, de los cordones sexuales secundarios. Entonces, como si es, obviamente, el desarrollo femenino, el desarrollo femenino, los conductos mesonéfros se degeneran, persisten los conductos paramesonéfricos de Müller y dan origen al órgano genital. Ya cuando hablamos de los ovarios, es un producto ya de los cordones sexuales corticales, que son derivados de los cordones sexuales secundarios. Entonces, la diferenciación gonadal concluye su maduración al final de la pubertad. Su origen es el epitelio celómico con mesénquima de fondo y componentes celulares terminativos, ¿no? Acovitalinos y somáticos. Y decir que los cordones sexuales primitivos degeneran, ¿no? El mesotelio, digamos, del reborde genital forman los cordones sexuales secundarios. Y obviamente da origen a las gónadas, o sea, a los ovarios. Acá tenemos una figura donde podemos mencionar que acá tenemos el epóforo, el paraóforo, las ovogonias y las células del folículo, ¿no? Mientras que acá tenemos el oviducto y la fibra, ¿no? Entonces decimos que concluimos que los cordones sexuales secundarios se convierten en células de la granulosa, estructura folicular, ¿no? Cordones sexuales secundarios. Los primeros degeneran, pues, ¿no? Los secundarios se convierten en células de la granulosa y estructura folicular. Las células germinales primordiales proliferan por mitosis de 5 a 7 millones a las 20 semanas. A las 20 semanas tenemos ya 5 a 7 millones de células germinales primordiales. Entonces tenemos la presencia de estroma y folículos primordiales en los ovocitos. Con los ovocitos. Y bueno, los ovocitos comienzan pues por meiosis y se detiene en la fase de diploteno, o sea, en la meiosis 1. Pero también le pueden preguntar, ¿no? Los ovocitos empiezan una meiosis, pero se detiene en la fase de diploteno, es decir, en la meiosis 1, ¿no? Entonces aquí podemos, el gráfico también inferior, podemos decir, por ejemplo, en la parte inferior, día de gestación, y acá la longitud corono rabadillas y vemos en la ecografía, ¿no? Pero en línea general decimos que acá se producirán la migración de células germinales, incluso hasta a partir de la semana 10 hasta 11, ¿no? Se produce la embriogénesis femenina. Entonces, en la semana ya, digamos, semana 55 días de gestación, ¿no? Se produce ya incluso la síntesis de estradiol, maduración de las células genitales externas, la regresión de los conductos de Gore, ¿no? Que son los conductos mesonéfricos, ¿no? El crecimiento del útero y el crecimiento de la vagina, ¿no? Incluso el crecimiento de la vagina ya se extiende incluso más de los 90 días, perdón, más de los 90 días, ¿no? Y bueno, entonces ahí se producen los folículos ováricos. El desarrollo del ciclo ductal, recuerden que si se forman hay desarrollo de los conductos de Müller, significa que el factor inhibitorio del desarrollo de los conductos de Müller está disminuido o ausente, ¿no?
En la 10ª semana, las dos porciones distales de los conductos se acercan a la línea media y se fusionan, forman el seno urogenital, ¿no? Que habíamos dicho anteriormente, ¿no? A las 12 semanas tenemos ya la diferencia del cuerpo y del cuello uterino, ¿no? A las 12 semanas. Entonces, ¿a qué edad gestacional tenemos ya una diferencia entre el cuerpo y cuello uterino? A las 12 semanas. A la 10ª semana se fusionan. Ahora, el polo superior del útero tiene un tabique que se disuelve a las 20 semanas. O sea, normalmente el polo superior tiene un tabique, pero a las 20 semanas ya prácticamente desaparece. Luego tenemos también la formación de la trompa de falopio y los bulbos sinovaginales, ¿no? Que forman la placa vaginal. Muy bien. Y luego la descamación de la placa vaginal se produce en el segundo trimestre y pues, se produce lo que es el himen, que es la división que persiste entre los bulbos sinovaginales y el seno urogenital. Es lo que es la división que persiste, ¿no? Entre el bulbo sinovaginal y el seno urogenital. Entonces, ¿qué es el himen? La división que persiste entre los bulbos sinovaginales y el seno urogenital. Es el himen. Y acá en esta figura podemos ver ya también el útero formado, el saco, vagina, la uretra, acá el clítoris y acá el himen, ¿no? En los genitales externos, y a la 7ª semana hay formación de 3 protuberancias alrededor de la membrana cloacal. Tenemos la membrana cloacal, aquí tenemos el pliegue cloacal, el tubérculo genital. Las tumefacientes se convierten en pliegues labioescrotales. En la 7ª semana, la membrana urogenital se rompe, la membrana urogenital, en la 7ª semana se rompe exponiendo la cavidad al líquido amniótico, ¿no? En la 7ª semana. Se rompe la membrana urogenital y exponiendo la cavidad al líquido amniótico, ¿no? Y en las 12 semanas se observa la diferenciación entre masculina y femenino, ¿no? Pues por eso decimos que a las 12 semanas ya hay una diferenciación, ¿no? Al femenino, masculino. ¿Cuándo se produce la diferenciación? A las 12. Pregunta de examen, ¿no? Y así diremos que el tubérculo genital forma el clítoris, ¿no? El seno urogenital se convierte en el vestíbulo vaginal. Vestíbulo vaginal. Los pliegues labioescrotales se convierten en los labios mayores, ¿no? Los pliegues labioescrotales. Y los pliegues uretrales se convierten en los labios menores. Entonces, clítoris, labios mayores, labios menores, y el seno urogenital se convierte en el vestíbulo vaginal. Y ahora tenemos lo que son la ambigüedad congénita del aparato genital, ¿no? Aquí tenemos el pseudohermafroditismo, ahí se le conoce como categoría 1, categoría 2 y lo que es
categoría 3, que son las anomalías de la maduración genética. Por ejemplo, acá tenemos pseudohermafroditismo femenino, de la categoría 1. Básicamente acá, como ven, hay una discordancia entre el sexo gonadal y el aspecto de los genitales externos. O sea, están masculinizados, ¿no? ¿Y a qué se debe? Básicamente a la exposición excesiva de andrógenos. Vemos, por ejemplo, es un 46XX, pero miren, parece un pene, ¿no? Micropene. Pero en sí lo que son, son lo que pasa es que los genitales externos están masculinizados. ¿Sí? Son fértiles por estructuras internas. Como vemos acá, puede haber una virilización con clitoromegalia, palo, ahorita peniana. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a hacer para esta categoría 1, o sea, el pseudohermafroditismo femenino? Hay que corregir el seno urogenital, reducir y feminizar los pliegues labios frontales y, bueno, reducir, hay que hacer una reducción también del tamaño del clítoris. Entonces, es un tratamiento que se llama genitoplastía. Pero bueno, se puede dar esto, ¿no? Son XX, pero con masculinizados por exposición excesiva a los andrógenos. Acá también tenemos el tipo 2, pseudo, el hermafroditismo masculino. Anterior era el pseudo hermafroditismo femenino. Este es el pseudo hermafroditismo masculino. Entonces acá tenemos digamos, hay una exposición insuficiente a los andrógenos en el feto. O sea, este es 46XY. Pero lo que pasa es que hay exposición insuficiente a los andrógenos. Entonces, generalmente son siempre estériles. Hay una espermatogénesis anormal. El aspecto fenotípico es de niñas, crecimiento. Pueden tener amenorrea en la pubertad, pueden tener crecimiento de mamas, ¿no? Entonces, pero decíamos que aquí lo que hay que hacer el tratamiento, hay que hacer aquí al estrógeno, creación de vagina funcional y bueno, la extirpación de los. El pseudohermafroditismo masculino, categoría 2. Y bueno, esto es lo que es el pseudohermafroditismo. Decíamos que el femenino es excesivo, excesivo andrógeno, con XX, ¿no? Y bueno, el masculino obviamente es insuficiente exposición a andrógeno, ¿no? Y bueno, tiene fenotípicamente son XY. Y bueno, hay que hacer el tratamiento respectivo que se mencionó anteriormente. La categoría 3, cuando hay unas anomalías de la maduración genética o gonadal, categoría 3. Luego tenemos el clásico síndrome de Turner, 46X o 46XY, o el síndrome de Weyer, en la que no hay producción de andrógenos, ¿no? Y bueno, con todas las características ya que ustedes conocen de lo que es tarde. Como por ejemplo, podemos tener un ovario testículo unilateral o varios testículos genitales externos. Tanto puede haber una diferenciación sexual masculino,
puede haber pene, pequeños testículos, testículos pequeños, pene pequeños, talla baja, hipogonadismo, cuello alado, pezones espaciados, etc. Las características de un síndrome de Turner. Ahora, hay defectos también en el clítoris, ¿no? Por ejemplo, puede haber anomalía de clítoris, una clítoromegalia, ¿no? Entonces, clítoris. Vamos a tener un clítoris bífedo, duplicación. Puede haber un clítoris con epispadia. Puede haber también una uretra fálica femenina acompañada con cloaca persistente. En esta la uretra desemboca en la punta del clítoris. O sea, es una anomalía de clítoris. Tenemos una clitoromegalia. Realmente cuando hay una excesiva exposición a los andrógenos, la clitoromegalia. A veces puede haber solamente los pliegues labios escrotales se pueden fusionar. Y los labios adquieren la forma de clitoromegalia. Puede haber también fusión de los labios mayores, ¿no? Por ejemplo, recién nacidos, puede que los labios y la vagina no se encuentran adecuadamente estrogenizados, ¿no? Varía de una película delgada hasta una cicatriz densa. Están fusionados, miren esta figura, están fusionados los labios mayores. Defecto del himen. Tenemos el himen, ¿no? Tenemos aquí en la figura, pueden ver un himen imperforado. Entonces, cuando la paciente, sobre todo, llega a la adolescencia o la pubertad, empieza a tener empieza a menstruar y va a empezar con un dolor tremendo. Un hematocolpos, puede dar hematometra, etc. Es un himen perforado. Sangre que la caga en la página. Hay que hacer un himen normal, un himen perforado, microperforado, ribiforme y un tabicado, ¿no? Pues de himen. Entonces, un himen, por ejemplo, imperforado por falta de canalización del extremo inferior de la placa vaginal, ¿no? La sangre se acumula, más de un hematocolpo, etc., ¿no? Bueno, el conducto vaginal se distiende cada vez más y el uterino se dilata y puede haber una hematometra, incluso un hematosalping, o sea, la trompa también se puede. De pronto la paciente empieza su ciclo menstrual, pero no se vierte al exterior, entonces hay un dolor cíclico, amenorrea, dolor abdominal, dificultad para orinado de fecal, puede causar también fibrosis, ¿no? Por una teoría que se llama teoría de la menstruación retrógrada, ¿no? Tratamiento, simplemente hacer tenemos un nivel perforado, ¿no? La reparación cuando los tejidos se encuentran bajo estímulo electrogénico en la infancia o después de la telarquía para evitar hematocolpos, hematometra, ¿no? Miren. Corte en X y luego se hace una cura, puede ser no reabsorbible,
hacemos esta estructura alrededor y quedamos ya de solución del límite imperforable. Colgajos. También tenemos el tabique vaginal transverso, ¿no? Mira, este es el útero, trompa, ovarios, cuello, es el canal vaginal, y en el tercio superior divide con los dos tercios inferiores y hay un tabique vaginal transverso. Operar, porque igual va a producir hematocorpos, hematometra, hematosalpinx incluso. Y podemos verlo así, ¿ven? La sangre se acumula, ¿verdad? Esto se puede ver, puede ser obstructivo o no obstructivo. Obstructivo cuando la acumulación de moco y sangre es menstrual. No obstructivo permite la salida de moco y sangre. Ya, puede ser total, tabique transverso, vaginal transverso, total. Si es total, obviamente va a producir una obstrucción total, obviamente cabe la redundancia, pero si es parcial o permite la salida del moco y sangre. Aquí hay un tabique vaginal completo y miren cómo se produce la acumulación de sangre. Es un hematocolpo, ¿no? Toda la vagina se llena. Y acá tiene el útero, es un hematocolpo, ¿no? Decíamos el cuadro clínico, si es obstructivo, fuera una tubulación de líquido, pero si no obstructivo, bueno, había también un piometro, un piosal, pero de donde se vierte el estrés. Bueno, el hecho diagnóstico con la reparación clínica. También tenemos tabique longitudinal, tabique vaginal longitudinal. ¿Recuerdan antes del transverso? Fue este longitudinal. Está dividiendo la vagina en dos, ¿no? La vagina tabicada, tabique vaginal longitudinal. Eh, Después tenemos la descripción también del cuadro clínico de tratamiento secundario, fusión lateral deficiente o reabsorción incompleta de los conductos del Müller, cuando hay construcción completa. Aquí tenemos comunicación vaginal parcial. Y acá es una comunicación uterina parcial. Pues aquí hay una fusión lateral deficiente, obviamente, ¿no? Puede que se haya producido también una reabsorción incompleta, ¿no? De Müller. Y eso es lo que no producen los tabiques longitudinales, ¿no? Decimos nutrición completa, comunicación vaginal parcial, comunicación uterina parcial. E igual puede ser constructivo y también obstructivo. Constructivo, no, puede dificultar también para producir dificultad para el coito, después puede ser desde la colocación de un tampón puede haber hemorragia. Bueno, el tratamiento es la resección de ese tabique. Pero cuando hay un tabique obstructivo, aparece pues un dolor y que hace cada vez más intenso, por vaginal unilateral o pélvico y el tratamiento de la resección
los tabiques. Tenemos que resecar los tabiques, la resección. También tenemos los quistes del conducto de Gardner. Ya decíamos que si se va a producir el desarrollo de vegetales benignos, entonces significa que son los climas son los conductos paramesonéficos. Pero si y para que se desarrollen, tienen que degenerarse los conductos de Gauss o mesonéficos, porque son el aparato reproductor femenino. Entonces, pero sin embargo pueden haber vestigios del conducto de Gauss. Y esto se llama los quistes de Gardner. Que miden entre 1 y 5 centímetros. Acá tenemos un conducto cístico de Gardner. Entonces, ¿qué produce? Dolor, dispareunia, dificultad para de tapones, síntomas de tumores palpables. Y hay que dar este tratamiento quirúrgico con sintomático, ¿no? Quistes de Gardner. También tenemos anomalía de los conductos de Müller, ¿no? Acá tenemos, decíamos, los conductos de Gauss, pueden producir los quistes de Gardner, ¿no? Los azules. Y acá tenemos los conductos de Müller, los rojos, con los paramesonéficos, ¿no? Esto ya saben, da origen a los la pinge, lo que son el superior de vagina, etc. Entonces ahí, aquí entramos a lo que son las anomalías de los conductos. Ahí vamos a encontrar su frecuencia de clasificación, vamos a ver el caso de hipoplasia, el útero unicorne, didelfo, bicorne, clavicado, aquí. Repetimos, unicorne, didelfo, bicorne. Tenemos acá, por ejemplo, ¿con qué frecuencia? Decir que el 57% de las mujeres con defectos uterinos tienen fertilidad satisfactoria con embarazo normal. La JUN observó que la prevalencia era entre 1% mujeres de 0.5%. Y siempre cuando vemos algún problema de que hay problemas en los conductos de Müller, vamos a encontrar también problemas con la condición de agenesia renal o hipoplasia, ¿no? Entonces, ¿y que cómo podemos detectarlos? Se acompañan de anomalías cirometría, dolor pelo, infertilidad, aborto. La complicación que puede haber es abortos recurrentes, parto prematuro, presentación a la normal. Ya tenemos la clasificación, ahí para que tengan para la clasificación de las anomalías del conducto de Müller, de la American Society of Reproductive Medicine, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una hipoplasia o agenesia, en este caso vaginal, cervicuterina, púndica, ovárica, urinada, ¿no? El útero, digamos, unicorne, unicorne, en este caso comunicante, no comunicante, comunicante de no comunicante, sin cavidad, pero sin cuerno, y delfo, hay dos hemiúteros, ¿no? Y tenemos así como en el unicornio, puede haber bicornio también, ¿no? Ahí que en la parte superior, en cambio el didelfo hay dos hemiúteros, ¿no?
El tabicado puede ser completo o incompleto, ¿no? Parcial. Arqueado, arco. Y el otro es por el dietil y estrol, ¿no? Entonces, muy bien, ahí tienen la clasificación de las anomalías del conducto de Müller. Hipoplasia o agenesia del conducto de Müller. El primero. Y aquí se acompañan pues generalmente con agenesia vaginal y agenesia de los conductos. Es muy raro. Causa común de amenorrea primaria, pues se presenta uno en cada 4.000, 5.000. ¿No? Agenesia vaginal, miren. La vagina se convierte, prácticamente está, o sea, carecen del tercio inferior de la vagina. El tercio superior de la vagina viene del conducto de Müller, ¿no? Pero a veces puede ver que en la parte inferior, el tercio inferior de la vagina, ausente, ¿no? ¿Qué pasaba acá? Hay atresia, esta zona de la parte de los dos tercios inferiores de la vagina, ¿no? El tercio superior está bien, porque viene del conducto de Müller, ¿no? Y bueno, la manifestación clínica va a ser en la menarquia, ¿no? El dolor pélvico, cíclico, que ahora se hace más, se va en aumento, ¿no? Puede haber hematocorpos de la parte superior, el superior, hematometra y hematocorpos, ¿no? Hematosalpingo también. Bueno, la genesia de los conductos de Müller, bueno, si hay agenesia, va a estar ausente pues el útero, el cuello uterino, el superior, el cuerpo vaginal, y solamente queda unos bulbos rudimentarios sin actividad. Este es un famoso síndrome que nosotros lo conocemos como el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kaster-Hauser. Es la plasia de los conductos de Müller, la agenesia de los conductos de Müller, o síndrome de Mayer-Rokitansky-Kaster-Hauser. ¿Por qué se caracteriza? Ausencia de útero, de cuello uterino y tercio superior de la vagina. Fondo de saco vaginal superficial que mide 3 centímetros y bueno, hay bulbos rudimentarios sin alto. Entonces, no se desarrolla útero, no hay cuello, el superior de la vagina tampoco. Bueno, si hay agenesia, hay bulbos rudimentarios más que causan dolor abdominal. Y recuerden, si la mayoría, cuando hay efectos del aparato genital, hay también 15% se acompañan también de efectos del aparato genital. Tratamiento. El tratamiento hacemos, por ejemplo, que tenemos una agenesia de Müller. El tratamiento es quirúrgico, la creación de una neovagina, va a ser vaginoplastía, consiste en la creación de un conducto dentro del tejido conjuntivo entre la vejiga y el recto, ¿no? Se reviste con tejido muscular, ¿no? Miren cómo se reviste con tejido muscular. Creación de un conducto dentro de la vagina y el recto. La creación de una neovagina, ¿no? El útero, a ver, el útero unicornio. Era patologación defectuosa de un solo conducto de Müller, ¿no? 12%, una serie de 1.160 anomalías uterinas, encontraron que el 12% se presentaba unicornio, ¿no?
Entonces, esto es causa pues, de esterilidad, de endometriosis, de menorrea, feto, poca supervivencia fetal, porque realmente el 29%, digamos, salen, nacen vivos, parto prematuro en 20%, restricción de crecimiento puede dar también, ¿eh? Puede haber un trabajo de parto. A veces entramos a una cesárea que no hay, digamos, hay riesgo del deceso y encontramos la sala y encontramos un útero. El útero de Delfo ya decíamos que son dos hemiúteros, ¿no? Se forma cuando no se fusionan los conductos de Miller. Y se forman dos hemiúteros. El embarazo se hace 76% en el útero derecho. Tenemos un útero de Delfo con un seto vaginal. Es decir, que a ver, pueden tener dos úteros, semiúteros y dos vaginas. La supervivencia es 75% en el caso de úteros de Delfos, 24%, de crecimiento 6%, la mortalidad prenatal y las cesáreas generalmente se dan en 84%. Bicorne es una fusión lateral incompleta de los conductos de Miller. Hay dos cavidades endometriales separadas, un solo cuello uterino, ¿no? Un solo cuello y bueno, hay dos cavidades endometriales separadas. Un tratamiento también para el útero bicorne se llama la metroplastia. Generalmente cortan ese tabique y solucionan una de las dos cavidades. Pues el 60% puede dar incluso parto normal con hipóxico sano. Le hacemos el tratamiento de la metroplastia. Ahí tenemos el útero tabicado. De la fusión lateral de los conductos de Müller, los segmentos mediales no sufren regresión. Se forma un tabique permanente. Hay un septo, ¿no? Permanente. Cual puede ser fibroso o fibromuscular. Causa de 42% de abortos en años. La implantación del tabique con la irrigación. Entonces, causa de 42% de abortos espontáneos. Útero arqueado. Tiene desviación del útero normal. No tiene alguna mayor importancia en la reproducción. En caso de encontrar abortos ciegos, se recomienda resección quirúrgica. En el cuello uterino podemos encontrar también una agenesia cérvico-uterina y estenosis cérvico-uterina. Aquí en el cuello puede haber agenesia o puede haber estenosis cérvico-uterina. Agenesia, ¿no? Hipoplasia cérvico-uterina. Prácticamente ausencia del cuello uterino y del tercio superior de la vagina. Recuerden que tienen un origen común de Müller con un tercio superior de vagina. O sea, ausencia de cuello y tercio superior de vagina. Una agenesia y hipoplasia cervical. Pues se manifiesta con amenorrea, dolor, distensión. Si hay una obstrucción uterina, incluso se recomienda hacer una histerectomía. Lo otro es, si se quiere todavía mantener el útero, pues se tiene que dar anticonceptivos orales para suprimir la menstruación. Cuando hay estenosis cervicuterina, es el resultado de una hipoplasia segmentaria del conducto. Y decíamos cuál es la característica de
diarrea, hemorragia normal, infertilidad, hidrometría, pliometría, hematometría, ¿no? Y podemos usar para el tratamiento dilatadores de un diámetro cada vez mayor. Para terminar ya tenemos lo que son las anomalías ováricas, ¿no? Por ejemplo, el ovario supernumerario y el ovario accesorio, ¿no? La mayoría de los ovarios. Ovario supernumerario. A veces, digamos, podemos decir que el ovario ectópico sin conexión con los ligamentos anchos del ovario sin fundíbulo pélvico, ¿no? Ovario ectópico sin conexión. Está ubicado en la pelvis, en el recto peritoneo, en la área aórtica. Una migración aberrante de una parte del reborde gonadal después de la incorporación de células. Ovario ectópico. Ovario accesorio. Ovario excesivo cerca de un ovario normal, que está conectado al mío, ¿no? El ovario accesorio. Ovario que está junto al ovario normal. ¿Sabe la redundancia? También anomalías de la trompa de falopio. Puede haber vestigios de conducto mesonéfrico, puede haber vestigios de paramesonéfrico, funcional de tilestilbetrol o de química, ¿no? Decíamos cuáles son los vestigios de conducto mesonéfrico. Milagros. Ricardo. Marco. Lidbe. Daniel. Delegado. Brian. Sí, doctor, dígame. Los vestigios del conducto mesonéfrico, ¿cuáles son? El paramesonéfrico voluntario. Los vestigios del conducto mesonéfrico que pueden ser la hidratia de Morgagni. Ah, correcto, está bien. El paramesonéfrico, ¿verdad, Carolina? Sí. Y también El sería el mesonéfrico. quista de Gardner. Correcto, muy bien, te felicito, Carolina. Entonces tenemos aquí, justo que lo que nos dice Carolina, ¿no? Los vestigios de los conductos, así de Morgani, que son del vestigio de conducto paramesonéfrico. Vestigio del conducto mesonéfrico, a ver, apéndice vesículoso, epóforo, paróforo. Entonces tenemos acá tenemos hidratia de Morgani. Como también y los mesonéfricos ya lo podemos lograr los quistes de Gardner. Su exposición al DES y salvejitis sísmica, ¿no? A la exposición intrauterina al DES podemos encontrar trompa de falopio tortuosa, trompas reducidas, orificios pequeños que ocasionan infertilidad. Salvejitis sísmica nudosa también, que hay unos divertículos, cosa tubaria en región de muscular y serosa, ¿no? Salpingitis. Muy bien, entonces hemos concluido nuestra clase correspondiente al día de hoy, como es anomalía del aparato genital femenino.
Si hubiera alguna pregunta. Parece que no, doctor. Brian, cuéntame, Brian. No, le mencionaba que parece que no, compañero. No tiene ninguna pregunta. A ver, entonces, Cristian Renzo del Río Ramírez. Cristian. Diana Ramírez. Edwin Villanueva. Adelante, doctor. Hola, Edwin, ¿qué tal? ¿Qué es un útero de Delfos? Bueno, pero estaba con el es una malformación que tiene una cavidad dividida en dos partes, ¿no? Por un septo, por un tabique, tengo entendido. Ya, o sea, tiene una cavidad dividida en dos partes. ¿Qué pasa con los ahí está, mira, ¿qué pasa con los conductos de Müller? No se fusionan. No se fusionan, claro, si no se fusionan, obviamente forman dos semiúteros, ¿no? Y a veces incluso se puede acompañar, digamos, de dos también, puede ser dos cuellos, no es que a veces, no se acompaña de dos cuellos y a veces de dos vaginas. Entonces, y bueno, a ver, ¿qué más? Ya, gracias, Edwin. Elita Hernández. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola, Elita, ¿qué tal? ¿Y qué nos puedes decir tú, cuando tenemos una paciente que de pronto llega a su pubertad o a su adolescencia, pues llega y empieza a tener un dolor pélvico, patrio, justo ha empezado a tener sus reglas y pronto tiene un dolor insoportable, ¿eh? Le hace una ecografía y como es una masa ahí en la vagina. ¿De qué podría estar tratándose? La chica tiene 13 años, 12 años, 13 años y dolor pélvico. Doctor, disculpe, ¿hay sangrado? No hay sangrado. Bueno, en ese caso, doctor, tal vez podría ser la formación de algún mioma uterino. Ya, pero resulta que nosotros encontramos al examen una tumoración. Hay una tumoración ahí en el hipogastrio. En la ecografía una imagen hipocogénica que compromete la vagina.
interior del útero. Podría tratarse, Lita. ¿Puede ser un email perforado, Lita? Lita, Sí, doctor, sí lo escucho. Sí, doctor. ¿puede ser un email Vale, perforado o no? Sí, podría ser, doctor, ello, pero lo que pasa es que como la paciente tiene sangrado, entonces eso es lo que... No tiene sangrado, ¿no? Puede ser un email perforado, ¿no? Sí, puede ser ese tipo de malformación congénita, doctor. Puede ser un email perforado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tú sabes que lo que tenemos que hacer cuando hay un perforado, o sea, es un dolor tremendo. La paciente que se agarra, la pone. Ya de repente empezó su regla y la sangre se sigue acumulando, pero si hay un email perforado, va a tener sangre extra, ¿no? Puede ser también un email perforado, pero también puede ser un tabique. Nosotros lo solucionamos el problema haciéndole una corte en cruz y le hacemos los colgajos, hacemos colgajos con absorbible y bueno, solucionamos el tema de... Pero también puede ser un tabique vaginal transverso, ¿no te parece? ¿Puede ser o no? Elita. Sí, también puede ser, doctor, pero en este caso, como la paciente Sí, presenta menorrea y dolor pélvico, ¿me escucha? claro, claro, porque no va, pues si es un tabique vaginal transverso, digamos, con obstrucción, o sea, no pasa nada, no sale nada del exterior, entonces hay retención ahí de sangre, ¿no? Entonces no hay, la paciente está con amenorrea, pero realmente lo que tiene es una retención de sangrado menstrual y se hincha la parte del tercio superior de la vagina, la sangre también se acumula en el endometrio, la trompa, etc., ¿no? Entonces hay que solucionar, hay que operar este tabique vaginal transverso que está obstruyendo totalmente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. También podemos tener un tabique longitudinal. ¿Te parece? Puede ser también un tabique longitudinal. Pero digamos, tabique longitudinal, pero realmente el tabique longitudinal, no nos tendría por qué dar, digamos, una obstrucción, ¿verdad? Porque generalmente eso no con obstrucción. Excepto en el primer dibujo que hay una obstrucción completa, ¿no? En este caso el hemisferio derecho, ¿no? Pero puede haber también una obstrucción, comunicación parcial entre la vagina, ¿no?
pero de repente también podemos tener un, digamos, también podemos tener, recuerdan que hablábamos de un, de repente tenemos también una agenesia o hipoplasia cervical. Y en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, gracias, Elita. Edilson. Tuviéramos una agenesia cervical cervicouterina. Edilson. Fanny. A ver, Fanny. Fanny Torres. La comandante. Fanny. Abandonan la sala. Giancarlo. Doctor, buenas tardes. Hola, Giancarlo. ¿Qué tal? Bueno, si una agenesia, creo que el fin sería recanalizar, ¿no? Sería bien a través de una dilatación vaginal para formar. Significa que hay ausencia, ¿no? Del cuello uterino y del tercio superior de la vagina, ¿no? Sí. Tienen el mismo origen embriológico, el cuello. No, Como el tercio de la superior es diferente origen del tercio inferior. Claro. ¿El superior de dónde viene? Del conducto si no me equivoco, el paramesonéfrico. El paramesonéfrico. ¿Cómo se denomina también? Ah, De Müller. de Müller, obviamente, ¿no? Pero entonces, si hay agenesia o hipoplasia cervical, Claro, no se podría, en este caso, hacer una unión, ¿no? Por el tipo de epitelio y origen. Podría ser una esterectomía. claro, ahí dice bien claro, ¿no? Mira, hay que hacer una esterectomía, porque ya, o sea, no. La paciente va a menstruar, pero resulta no hay cuello, no hay tercio superior de vagina, entonces tenemos que explicarle bien que tenemos que hacer una esterectomía. Ok, gracias, Giancarlo. Para terminar, a ver, Jenny, ¿estás? Jenny. Carlos Zúñiga, ¿está? Está bien, doctor. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? A ver, Carlos, ¿qué hacemos si hay un paciente con digamos, un pseudohermafroditismo de tipo 1? Pseudohermafroditismo tipo 1. Bueno, es una discrepancia, ¿no? Todo entre los genitales internos y externos. En este caso, ¿qué hay? Cardipo, o sea, es una mujer, ¿no? Por el CSXX, ¿no? Pero ¿qué Claro, pues, hay? genitales ¿Ha son los recibido exceso de qué? ¿De genitales. estrógenos o de andrógenos?
de andrógeno. Claro, si hay mucho andrógeno, ya va a tener, parece que tiene un escroto, un pene, todo eso, ¿no? Genitales de forma exagerada. Entonces hay que hacer una ginetoplastía, ¿no? Genetoplastía. Hay que corregir el seno urogenital, reducir y feminizar los pliegues labrocotales y reducir el tamaño también del clítoris. Miren, tienen un clítoris. Después, parece un pene, tenemos que reducirlo. Esa es la categoría 1 de pseudohermafroditismo femenino. Cirugía más tratamiento hormonal sería, ¿no, doctor? Bueno, obviamente si hay mucha exposición a andrógeno, pues hay que darle, básicamente disminuir, ver la forma como disminuimos la exposición a estos andrógenos y bueno, porque realmente y bueno, teníamos que darle una dosis de estrógeno también, porque recuerda que es XX, ¿no? Muy bien, entonces ya siendo las 3 de la tarde damos por concluida la clase el día de hoy. Delegado, no te olvides la asistencia, algo. ¿Tú tienes el comando ahí de la sala? Presente. Ok, Brian. Ok, quedamos. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Alguien me decía algo? ¿Alguien en la sala? Yo podría hacer una pregunta. Tengo una A duda. ver, Milagros. Milagros. ¿Quién quiere hacer pregunta? Se fue de su internet. Muy bien, entonces les damos por concluida la clase el día de hoy y será hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor.